Hola, hola, ¿qué tal a todos los docentes de Tips Educativos MX? Bienvenidos al podcast Lado B. Recordarles que este es el tercer capítulo del podcast Lado B y hoy tenemos a la licenciada Mayra Enríquez, licenciada en Derecho o conocida también como abogada en Derecho, pero ella se especializa en términos de, ¿cómo se puede decir? Derecho educativo, ¿cómo se puede llamar? Pero le vamos a dar la bienvenida a la licenciada Mayra Enríquez para que nos platique cómo está, cómo se siente de estar hoy aquí en Tips Educativos en el podcast del Lado B y que nos explique también varios de sus trabajos, de lo que ella ha hecho y que, ¿por qué no?, que nos invite a algunas de sus conferencias que da y que comparte con mucha parte del sistema educativo, con muchos de los docentes, porque nos va a hablar cosas interesantes sobre todo de la elaboración de una bitácora escolar que es muy importante. Hola Mayra, buenas noches. Hola, muchas gracias por la invitación. La verdad es que agradecida de estar contigo aquí en este podcast, porque pues es bien importante que podamos tener un espacio para difundir a los maestros cosas que son muy interesantes, hay muchos mitos, pero la verdad es que pocas precisiones y bueno, pues aquí estoy para ayudarles, ¿no? Apoyarles en ese sentido. Muchísimos mitos, sobre todo en la parte de la bitácora, sobre todo en la parte de los protocolos, que es un pan de Dios que, ¿sabes?, nos tiene hasta acá la cabeza, a los directivos, a los docentes, a los supervisores, que la verdad es complicado, pero sobre todo el tema de la bitácora, que hay que ver cómo se redacta y que es muy importante, ¿verdad? Así es, sí. ¿Y quién es Mayra Enríquez? Platícanos un poquito para que la gente sepa quién es Mayra Enríquez. Bueno, pues les platico que yo soy hija de maestros, los dos de educación primaria, pero yo me desvié un poco del camino y estudié Derecho. Soy abogado por la Universidad de Guadalajara y eventualmente tengo casi cerca de 20 años en el servicio público. Los últimos 8 años me he desempeñado al frente de un área que se llama Problemática Escolar de la Dirección de Educación Primaria. Y bueno, pues ahí te platico que atendemos un promedio de 6,000 asuntos al año, entre los cuales hay un área que es específica de quejas, donde podrás encontrar todo tipo de quejas, ¿no? Esa de los papás de me sacaron del grupo de WhatsApp, el maestro deja mucha tarea, el maestro no deja tarea, y todo lo que te puedas imaginar en términos de educativos, pues los problemas entre los maestros, de maestros con directivos, de padres de familia contra profes, etcétera, etcétera. Y bueno, pues la verdad es que la iniciativa de entrarle un poco a esto de la capacitación, me certifiqué a través de la red CEP Conocer para diseñar e impartir cursos, porque justamente vemos ahí un área de oportunidad con los maestros. Hay muchas normas, muchas leyes, hay muchos abogados de oídas, pero hay muy poca precisión y es un área de oportunidad importante porque un gran porcentaje de las quejas se dan porque hay muy buenas intenciones, pero hay mucho desconocimiento de la norma y eso los deja en una situación de vulnerabilidad. Y desventaja, ¿verdad? Así es. Y bueno, qué bueno que estás aquí con nosotros para que nos aclares varios puntos. Comentarles que la licenciada Mayra Enríquez, como ella ya lo dijo, está certificada y en repetidas ocasiones ha dado cursos. Por ahí algunos que nos están viendo, algunas compañeras, compañeros ya han sido parte de alguno de sus talleres, de sus cursos. Así es de que al final les vamos a dar los datos de la licenciada Mayra Enríquez por si quieren contactarla, porque siempre hay que estar capacitados porque el desconocimiento de la ley no nos exime de responsabilidades. Así es de que pues vamos a continuar con el podcast y vamos a platicar un poquito. Ya hablamos de Mayra Enríquez, ya hablamos de dónde viene, cuál es su certificación. Vamos a hablar un poquito de qué debe de hacer un docente para tener su bitácora al 100. Muy bien, pues mira, la bitácora no tiene un fundamento legal específico, es decir, no encontramos ninguna ley ni ningún reglamento que diga cuáles son las características que debe tener una bitácora. Sin embargo, la experiencia a través de los asuntos que te platico que atendemos, pues nos ha llevado a sacar algunas generalidades que son importantes tener. Entonces, la primera es que la bitácora debe de permitir generar un contexto del aula. Entonces, para ello, pues se requieren algunos datos específicos, ¿no? Por ejemplo, la descripción de los hechos con circunstancias de modo, tiempo y lugar. Y debemos de pensar como a futuro, porque todo el mundo dice, ay, pues ya sé que trabajo en la Escuela Benito Juárez y entonces omiten algunos datos. Hablan de la hora del recreo porque es común para todos, pero nunca pensamos en que esos documentos pueden salir afuera de la escuela con una autoridad, con un ministerio público, con derechos humanos. Entonces es importante contextualizarlos. Claro, y que podamos ser como muy pulcros en la redacción. Entonces, una bitácora de preferencia, porque además la idea de la bitácora es que podamos nosotros tener
como una especie de prueba documentada de las cosas que ocurren en el aula. Entonces, se solicita, pues, o de preferencia, yo lo que les digo es que su bitácora es como un escudo protector y que eventualmente, pues, a la forma en la que ellos lleven a cabo su escudo es la forma en la que podemos protegerlos. Entonces, si tú me das un escudo de papel, pues con ese te voy a proteger. Pero si me das un escudo de fierro, como, no sé... Como el del Capitán América. Así es. Entonces, hay más oportunidad de protegerlos. Entonces, bueno, de preferencia la bitácora lo ideal es que sea escrita a mano. ¿Por qué a mano si hay tantas cosas tecnológicas? Bueno, porque la idea es que no la podamos modificar, ¿no? Que pueda verse una línea en el tiempo de cómo estamos redactando. Además de que cuando nos equivoquemos, pues no tengan ni enmendaduras ni tachaduras. Hay una forma legal para poder corregir, porque tampoco pues podemos ser perfectos, ¿no? Sí. Pero la idea es que seamos tan transparentes que la autoridad que la revise se dé cuenta en qué nos equivocamos. Mayra, modo, tiempo, lugar y que tenga los elementos necesarios para hacer un buen escudo. Así es. Recapitulo en esa parte de que modo, tiempo y lugar, porque a veces sí nos equivocamos y tenemos que ser entonces un poquito más explícitos porque no la va a leer tal vez una persona que esté dentro de nuestro contexto, ¿es correcto? Así es. ¿Y qué pasa con las situaciones de, cómo se puede decir, de cuando el maestro da su punto de vista a la situación o antepone algo que ni siquiera ha sucedido o que pone cosas que no debe de poner, en pocas palabras? Mira, esa es una duda muy común porque te digo que con esto de que hay como muchos abogados de ayudas y consejos, luego les dicen, no puedes escribir en primera persona, todo en tercera persona y tienes que tener cuidado de la forma de redacción. La verdad es que no hay una forma específica de hacerlo. Lo ideal es que sean muy detallados, que eventualmente se constriñan y por eso es importante el conocimiento, porque a veces nosotros escribimos cosas que nos pueden generar un conflicto. Por ejemplo, tú haces una redacción y entonces pones que el incidente ocurrió cuando tú no estabas en el aula. La primera pregunta va a ser, ¿dónde estabas, no? Ajá. O por ejemplo, es que cuando volteé ya se habían golpeado. Entonces, es importante dar contexto porque claro que tenemos necesidad de ir al baño, de salir, claro, nos habla el director, pero la forma de redacción nos permite hacer un control de la narrativa donde tú puedas quedar salvo justamente hablando de esas circunstancias. Entonces, ¿qué es importante? Bueno, la percepción que tú tengas, de hecho hay una guía en Mejora Edu donde pues, se puede consultar y sí habla de que tú puedes tener una percepción. En un gran porcentaje de los casos, las situaciones de conducta de los alumnos que quedan plasmadas en las bitácoras tienen un contexto a veces escolar, pero a veces familiar. Y omitimos esos detalles como si era una alumna que siempre era muy tranquila, muy callada y luego otros días tiene actitudes disruptivas o como si tuvo una tragedia familiar que le ha generado y eso nos puede dar un norte de por qué sus condiciones de conducta. Entonces esas cosas son importantes. Hablando de juicios de valor, pues a lo mejor no puedo escribir, ay, es que Juanito que siempre es muy mentiroso, esa parte, ¿no? Es lo que te iba a comentar, si los juicios de valor tienen algo que ver, porque a veces nosotros escribimos en la bitácora algo que en realidad tal vez no está pasando, pero nosotros ya le estamos dando un juicio y estamos diciendo, no, Juanito era así, 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 así. Yo pienso que pasa por esto y por esto y por esto. Aquí lo importante es hacer una descripción de los hechos de que tú puedes observar con tus sentidos. Por ejemplo, justamente hoy Juanito está muy callado, ¿no? Hoy Juanito no terminó el trabajo. Y en ese sentido, hoy está muy alegre, porque también eso es importante resaltar, la bitácora no solamente es yo les digo el diario de Daniel el Travieso, no es solamente un documento para que pongas todas las incidencias y todo lo malo que pasó. La bitácora cuando se hace de manera integral te permite poner cosas también positivas que sucedieron en el aula, porque, insisto, eso es para dar contexto a un hecho. Al final, la bitácora va a ser una parte de la defensa que pudiéramos en un momento determinado establecer para un docente o de un procedimiento indisciplinario para un alumno. Es decir, es una pieza de otro engranaje y por eso es importante que pudiera tener la mayor cantidad de detalles para que nos dé contexto a la situación. Excelente, pues entonces ya saben, compañeros, tenemos que tener la bitácora al día y las circunstancias que dijimos son 3. ¿Cuáles son? Circunstancias de modo, de tiempo y de lugar. Y esas se pueden traducir en algunas preguntas, es ¿dónde pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Cómo pasó? Y en el cómo habría que describir las cosas que observamos, si uno estaba llorando, si estaba sucio, si estaba raspado, si estaba arriba de la banca, si estaba el bote tirado, ese tipo de cosas. Que firme, bueno, en este caso hay solamente un adulto y es muy importante resaltarlo, los niños no pueden firmar las bitácoras ni pueden ellos
de escribir como testigos. Buen puntazo, porque por ahí hay algunos compañeros que no hice firmar al niño. No, espérate, no, jamás. Así es, ¿no? Nosotros podemos describir lo que el niño nos dice, o sea, al yo enterarme les dije qué está pasando y entonces yo con mis palabras escribo lo que el niño me dice, pero ellos no tienen la capacidad legal para declarar y eso en lugar de ser una situación positiva para nosotros puede revertirse. Porque pues uno de los ámbitos de maltrato infantil habla de la intimidación y de la obligación a confesar, eso es maltrato infantil. Entonces, por ejemplo, si yo en mi bitácora le pongo, y me senté con Juanito a preguntarle qué había pasado y le dije que me lo escribiera, eso son las cosas que te digo que pueden revertirse. Y le pregunté, y le insistí. Es una buena intención, pero está mal enfocada por el desconocimiento de la norma. Entonces, una de las cosas importantes es que pues conozcan la ley con la que va a ser observada cada documento que generen y las acciones que llevan a cabo para que no una buena intención los ponga en una situación de vulnerabilidad. Y porque ya dijimos que el desconocer la ley no nos exime de la responsabilidad, ¿verdad? Así es. Muy bien, y continuando con esta charla, voy a permitirme leer esta pregunta porque está muy interesante, ¿eh? ¿Cuál es la estructura mínima, Mayra, que debe de recomendarse para registrar un caso de acoso, maltrato, abuso conforme a un protocolo? A ver, ¿cuál sería esa estructura mínima? Esa es una pregunta muy interesante porque el documento de protocolos, que de presumo me tocó apoyar a la redacción, por ahí verán mi nombre en la página número 2. Y fíjense que sí estamos con una experta, para que lo tomen en cuenta. Es importante porque luego, primero nos abrumamos con tengo que cumplir con el protocolo y si no me van a sancionar y pobre de mi compañero y demás. Entonces, la primera cosa es que, de acuerdo, los 3 protocolos comienzan igual, recibimos una queja de quién y eso tiene que quedar registrado en un acta, en la bitácora del plantel o en la bitácora del docente. ¿Quién me puede dar a mí una queja? Un papá, un niño, me puede llegar por WhatsApp, me puede llegar por correo electrónico y primero la registro. Hablamos al maestro. ¿Quién le puede dar una queja al maestro, verdad? Sí, claro. Y de hecho, por ejemplo, si es por acoso escolar, yo podría decir, maestro, es que Pedrito me tiró mi lonche, Pedrito me va golpeando. Y si fuera en términos de contra el maestro, podría ser que el niño acuda con el director o con sus papás. Y en esos casos, lo primero que tenemos que hacer es recibir la queja. Y antes de ponernos como a pelear, por ejemplo, en el caso de los maestros, sí, porque hay directivos que cierran filas con sus profes y entonces lo primero que hacen es desestimar la queja. Y eso pudiera parecer que es una situación benévola para el problema, pero al final puede complicarnos porque nuestra función, de acuerdo al protocolo, implica que recibamos la queja con todo lo que nos diga el papá. Inclusive si nosotros pudiéramos suponer que está mintiendo, porque al final a nosotros no nos toca en ese momento del proceso juzgar. Yo registro lo que me dice el papá y si el maestro es muy malo o si Juanito es muy malo y que quiere la cabeza de Pedrito colgada en la pared de la entrada de la escuela. Porque sí los hay. Así es, quieren ver sangre los sí, papás. Y entonces yo lo registro así. La segunda parte en cada protocolo implica que yo realice una verificación de los hallazgos que podamos tener. Es bien importante precisar que los directivos ni los maestros tenemos atribuciones de investigación. Entonces, de entrada, nosotros no podemos andar haciendo de investigadores. O sea, en el caso de los protocolos de acoso escolar y de maltrato infantil, justamente por eso hablamos de buscar indicadores. Ni tampoco juez podemos ser, ¿verdad? No, claro que no. O sea, la idea es yo cumplo con lo que me toca, con la intención de, primero, cumplir con la norma, pero en segundo lugar, de garantizar que cada parte tiene un momento para poder ser escuchada, para que pueda ser valorado. Porque sí, hay que tocar ese tema. Muchos directivos tienen miedo de no aplicar un protocolo y entonces en la primera queja, aunque haya o no hay indicadores, entonces quieren separar al docente. Y la verdad es que no tiene por qué ser así. Si yo estoy consciente de cómo tengo que hacer mi trabajo, pues entonces dejaría de tener miedo. Y cuando uno no tiene miedo, puede actuar con más certeza. Y ese miedo a ser omiso también del directivo, ¿no? Porque, bueno, ese miedo lo tenemos varios pensando en que pueda hacerse una circunstancia más grande, pero obviamente como lo marcan los protocolos, cada uno tiene su momento de ejecución, ¿no? El maestro tiene hasta dónde llegar, el directivo tiene hasta dónde llegar, de ahí el supervisor y sucesivamente, ¿no? Sí, y algo que es importante resaltar es que en el caso de los protocolos, primero hay una parte preventiva que poca gente la trabaja, que sería importante. La idea es que todos tengamos un diagnóstico en nuestros planteles, un diagnóstico arquitectónico y un diagnóstico socioemocional de cuál es la principal problemática y comencemos a trabajar con acciones tendientes a disminuir esa violencia. Pero por otro lado, cuando ya tenemos un caso detectado, pues entonces yo como directivo hago mi parte y el maestro tendría que en un momento determinado sentirse tranquilo de cómo se van a llevar las cosas, porque
En el caso, por ejemplo, del maltrato infantil, que es uno de los casos que más temor tienen los docentes cuando los separan del grupo, consideran que es una sanción. Y la verdad de las cosas es que no es una sanción, tiene la intención de preservar a ambas partes de conflicto. Por un lado, a los alumnos, porque si efectivamente el maestro pudiera llegar a ser un maltratador, pues que no se generen más víctimas. Pero también, por otro lado, para que no le cuelguen más milagritos, digo yo. ¿Por qué? Pues porque a veces los papás, con la intención, en este ardid que vemos de que quieran correr sangre, pues si la primera vez lo volteó a ver feo, la segunda vez ya le pegó y la tercera vez, y entonces es más desgastante. Inclusive hemos tenido casos donde toman las escuelas o amenazan a los docentes por cosas que no deberían de llegar a ese nivel. Entonces, cuando nosotros aplicamos un protocolo de manera cierta, le damos como una certeza a cada parte en el juego, a los niños, al maestro y a los padres de familia, y eso nos permite seguir una línea, pues, en el término del proceso para que si hay algún delito que perseguir, si hay una cosa que sancionar, se sancione, pero si no la hay, también en un momento determinado podamos entregar un documento y decir, pues no hubo nada que perseguir, fue un malentendido y se acabó. Estás libre de cualquier asunto. Y los maestros tienen un poquito de miedo a la parte de, vaya, esa situación emocional, y se siente muy feo que, por ejemplo, digan, bueno, se te va a aplicar el protocolo, vas a estar separado del grupo. Aquí lo acaba de decir la licenciada, creo que es muy importante recalcarlo, que es una situación de protección también para el docente, ¿verdad? Y que así se vea, no que se vea como una situación de agresión al docente como tal, porque luego a veces entre directivos y docentes se ve esa situación de que no, me está agrediendo porque trae algo contra mí, y estamos cayendo en la misma situación con los padres de familia, que también puede suceder al revés, ¿no? Entonces, si sabemos que de alguna manera cada una de las funciones tiene su momento, pues ser ecuánimes y pensar que, bueno, nos están ayudando un poquito con el protocolo, ¿verdad? Pero sí es importante que los maestros entiendan esa parte de que con calma, que se está investigando. Así es. Y bueno, justamente la parte del protocolo, cuando habla de los indicadores, habla específicamente de esto. O sea, los indicadores no son una situación de investigación ni pruebas, sino es como un síntoma de la situación. Entonces, yo puedo decir que sí hay síntomas de maltrato, pero a lo mejor el maltrato puede provenir de otro espacio y no del docente. ¿Para qué hacemos la separación? Pues para poder llevar a cabo, para que quien hace la investigación la haga con mayor tranquilidad, que sea una investigación veraz, eficaz y que no se interrumpa por las acciones de los docentes ahí. Entonces, por eso es importante como que nos quede clara esa parte. Y si me permites, quisiera ahondar en esta parte porque hay maestros que dicen, no, ¿cómo no es una sanción? Si ya mi prestigio. Y bueno, aquí es importante mencionar que esta parte del prestigio y de la opinión pública la tenemos que cuidar nosotros mismos. Ahí es donde tendríamos que ver al gremio unido para saber que todos estamos susceptibles de que nos ocurra un señalamiento de esa naturaleza, y en lugar de hacer juicios porque sucede, es que el maestro, uy, claro que sí, pues ve cómo era, si así nos trata a nosotros, pues claro, o sea, empezamos a hacer el run run y efectivamente el prestigio del maestro decae, pero es por la misma conversación que tenemos los docentes. Entonces aquí hacer un llamado a que somos unidos para muchas cosas, y aquí también, si todos podemos estar en algún momento en esa situación, seamos empáticos y que dejemos que la autoridad determine y resuelva, para que no hagamos situaciones adversas o contra un compañero cuando a lo mejor ni siquiera tiene ninguna realidad, pues, de lo que lo están acusando, y eventualmente los lastimamos. O que se transgiverse la información, o que haya información mal dicha, porque debemos de cerrar filas, ¿no? Maestro no come maestro, dicen por ahí. Y hablemos de la pregunta del millón, porque cuando mis compañeros supieron que iba a venir a esta entrevista contigo, a este podcast de Lado B, y que ibas a estar aquí con nosotros, me dijeron, le vas a hacer la pregunta del millón, por favor. ¿Qué debe de hacer un docente para evitar que un protocolo sea activado? ¿Qué es lo que debe de hacer? Bueno, ¿Qué le toca? La primera es que sean muy pulcros en su actuación. Mira, yo regreso con esto de las buenas voluntades que están fuera de la norma. Los servidores públicos podemos hacer todo aquello que la norma nos permite hacer. Entonces, si hacemos de más, caemos en una situación de abuso de autoridad, y si hacemos de menos, caemos en omisión. Y a veces hacemos cosas que con una buena intención, y si me permites compartirte un caso, resulta que una escuela tiene un niño que viene de un albergue, la maestra conoce la situación y con la intención de mejorar el ambiente para el niño del albergue les platica a todos. Niños, Juanito viene del albergue, les voy a pedir que sean empáticos, que lo traten bien.
3 doritos después, resulta que los niños maltratan al niño porque viene del albergue, ¿no? Y entonces ahí la maestra con una buena intención se pone en una situación de vulnerabilidad. Vulnerable. Entonces, tenemos que ser tan pulcros con nuestro actuar que hagamos solamente lo que nos toca. O sea, afortunadamente nosotros tenemos un manual de organización, tenemos un reglamento para el gobierno y funcionamiento de las escuelas de educación básica que moldean nuestra práctica educativa. Entonces, podemos tener buenas intenciones, pero se pueden revertir para nosotros de esta forma. Entonces, la primera es que seamos pulcros en nuestro actuar. La segunda es que tengamos las herramientas que necesitamos para defendernos, como la bitácora, como el aviso a los padres de familia cuando hay situaciones de indisciplina de los menores y en un momento determinado que podamos hacer equipo con nuestro director. Si bien es cierto, en algunos planteles el director está en un equipo distinto al del docente, pero yo los invitaría a que sigamos este dicho que dice mi primo y yo contra el extraño y mi hermano y yo contra mi primo. Es decir, al final el docente y el directivo tenemos que formar un solo equipo para poder enfrentar al padre, y no me refiero a un enfrentamiento de lucha, sino para poder solventar la problemática, porque si ellos están en equipos diferentes, si yo digo, esto lo voy a aprovechar para que mi director se friegue, o yo digo, esto lo voy a aprovechar para que mi maestro se friegue, no se dan cuenta que ellos están dando un balazo en el pie, porque estamos en el mismo barco. Entonces, esa parte es importante y bueno, siempre pedir asesoría. En todos los niveles educativos tiene que haber un área donde haya asesoría jurídica para tratar este tipo de problemas. Entonces, y bueno, si no la encuentran, yo me pongo a su disposición. Digo, no todo lo sé, pero procuro tener el teléfono de quien lo sabe y entonces con gusto para poderles apoyar. Es mejor la parte preventiva y no hay preguntas obvias para que justamente evitemos el generar una situación que no se pueda revertir con una bitácora mal hecha, con un oficio mal dado, con un confrontamiento que no era necesario y se pongan en una peor situación de la que... Y es importante entender que también los padres de familia no son nuestros enemigos, sino que solamente tenemos formas diferentes de pensar, formas diferentes de actuar, todos venimos de culturas diferentes, que es importante conocerlas e identificarlas y que al final de cuentas están defendiendo algo que ellos creen que es la verdad, ¿verdad? Y que no están en contra de nosotros. Claro, habrá personas que por su forma de ser, por su forma de pensar, por su forma de haber sido criados, pensarán absolutamente que sí, que el maestro tiene la culpa, mas sin embargo, aún así no siguen siendo nuestros enemigos. Solamente es cuestión de aclarar las situaciones, ¿verdad? Así es, y de administrar un poco sus expectativas, porque regresando con estos ejemplos, yo tuve la oportunidad de dar unos talleres con preescolar y las educadoras se sorprendían cuando yo les decía que obligar a los niños a comer verduras puede ser una especie de maltrato infantil y todos, ¿cómo, no? O sea, si es como... Si es saludable, ¿cómo? Así es. Pero el problema es que eso no nos toca a nosotros. O sea, yo docente le hablo del plato del buen comer, le digo que el comer brócoli es bueno, que va a ser grande, fuerte y guapo si come verduras, pero al final esa es una responsabilidad que se origina en casa. Yo le doy las herramientas para que casa se lo hagan. Pero si el niño llega con su comida chatarra, ¿no? Además ahora con esto de la alimentación yo puedo concientizar, pero no le puedo prohibir ni que lo coma, ni tampoco el papá me puede decir, maestro, usted obliga a comer verduras, porque tendríamos que entender que cada quien tiene su ámbito de competencia. Entonces, si el papá me pide que haga de más, yo también puedo regular sus expectativas y decirle, eso no me toca. Y al final también yo regular las mías, ¿no? Claro que nosotros siempre que trabajamos en la docencia buscamos cambiar el mundo, generar una nueva generación de personas, sí. O sea, pero hay cosas que no podemos hacer solos, que se tiene que hacer también desde el ámbito familiar. Entonces es importante saber eso, porque mira, yo escuché ahora que cambió lo de la alimentación saludable de algunas escuelas que decían, no, pues que vamos a evitar la comida chatarra, si los traen de allá los vamos a tener que reprender, vamos a ponerles el reglamento como tal, porque no deben de traer a la escuela, nosotros si no vamos a ser sancionados. Aquí con lo que estás diciendo caemos en cuenta de que nosotros vamos a dar estrategias, vamos a dar las herramientas para que los niños fortalezcan esa forma de pensar, de comer saludable, pero a quien le toca la responsabilidad de hacerlo es al padre de familia. Ya si el padre de familia decide enviarle unos churrumais, unas frituras, ya es cuestión del padre de familia. Nosotros ya cumplimos con la función de asesorarlo. Y justamente esa norma es nada más para regular lo que les ofertamos, nada más. Pero si el menor desde su hogar trae eso, ni siquiera podemos nosotros
sancionarlo, señalárselo, porque además imagina el conflicto tan grande que Sí. puede tener el pequeño. O sea, mi mamá me manda pizza, ¿no? Y acá la maestra me dice que no es sano, y entonces ellos entran en un conflicto, y la idea no es esa. No. La idea es que al final nos debemos a los niños, y si queremos generar unos niños más sanos, otra generación de personas distintas, pues tenemos que trabajar en empatía. Tuvimos casos donde allá había niños que estaban contando calorías, porque cómo era posible, y eso tampoco son trastornos alimenticios. Es una exageración, para un niño no tienen que estar pensando en eso. Es. Entonces, nos estamos yendo al extremo de la cuerda justamente por esa mala interpretación, por ese temor que luego tiene el docente cuando no está completamente informado, y entonces lo amenazan, entonces pues él hace lo propio pensando que está haciendo lo correcto. Y ahí, justo ahí, es donde podemos estar en una situación donde se aplica un procedimiento en nuestra contra. Imagina qué absurdo sería que te apliquen un protocolo por maltrato infantil y te retiren del grupo porque le dijiste al niño que tenía que comer verduras, o sea, o porque lo obligaste a comer verduras. Entonces, es como esa pequeña línea tenue que tenemos que estar bien atentos para no sobrepasarla y evitar caer en situaciones complicadas. Y sería importante que este tipo de charlas las tuvieran los directores, las conocieran la mayoría de los directores, y quisiera que los invitaras. Ya sé que tienes un taller para directivos en donde hablamos de todas estas cuestiones, de lo que dijimos, de que el no conocer la ley no nos exime de responsabilidades. Me gustaría que los invitaras. Sí, claro que sí. Miren, pues ahora sí que como muchos de mis compañeros tenemos una actividad adicional, además de trabajar para el organismo de la Secretaría de Educación. En mi caso, pues es dar capacitación a los docentes, a los directivos, a los supervisores, y justamente hablamos de estos temas. Tengo un taller que se llama Elaboración de bitácoras y actas de hechos, otro que se llama Herramientas legales para atender la indisciplina escolar, porque también está este mito de que ya no podemos decirles nada. Todos nos maltrata el padre de familia, el alumno, el directivo, la secretaría, y no. Aquí el problema es que otra vez, yo les digo, es como querer quitar un tornillo con una cuchara. O sea, hay una herramienta específica para hacer cada cosa, ¿no? Y otro que habla de actas administrativas y procedimientos en el órgano interno de control, que justamente tiene la intención de clarificar si yo estoy ahí, qué sucede, cuál es el siguiente paso, qué me tocaría hacer, si puedo exigir, no puedo exigir, en qué momento, porque hay quienes contratan abogados en cuanto les están informando, y pues digo, no está mal intentar estar protegido, pero no es el momento, entonces se desgastan antes de tiempo, ¿no? Entonces, como para poder hacer ese tipo de precisiones, yo con todo gusto, la verdad es que a mí me gusta mucho lo que hago, y entonces, pues con toda confianza. Ay, lo domina al 100%. Sus órdenes para poderles apoyar en estos talleres. Pueden ser, tengo en modalidad en línea, tengo modalidad presencial, se pueden organizar ustedes su propio grupo, y con toda confianza podemos. Entonces, les vamos a poner aquí en los comentarios del podcast, les vamos a poner el teléfono de la licenciada Mayra Enríquez, y también lo pueden preguntar directamente a Tips Educativos, y con gusto se los compartimos. ¿Nos dices el número de teléfono? Sí, es 3x3-815-5039. Y mi correo es mayraenriquezcapacitación@gmail.com. Excelente. Entonces, ya vieron dónde podemos capacitarnos y estar al 100% para cualquier situación que se nos presente en las escuelas, y a seguirnos preparando. Muy bien, también hay una pregunta muy interesante, una pregunta que todos los docentes, sobre todo aquellos que de alguna manera han sido perjudicados por X o Y situación, la pregunta es: ¿cómo puede un docente defenderse de una persona que ha querido difamarla? Hablamos de un familiar de un alumno, hablamos de un padre de familia, situaciones que se pueden presentar en cualquier momento. ¿Cómo puede defenderse el docente? Bueno, te platico que en Jalisco ya no existen los delitos de injurias ni de difamación. En cambio, pusieron un delito que se llama incitación a la violencia. Este delito contempla que si alguien está hablando mal de mí, en este caso como una difamación, y genera acciones de violencia en mi contra, entonces él sería el culpable de la situación de violencia, y eso sí es un delito. Pero si, por ejemplo, no llegaran las cosas a tal grado, entonces los docentes pueden demandar por daños y perjuicios o daño moral. Esto es por la vía civil, y lo que sucede es que con sus argumentos el docente tendría que expresar qué fue lo que perdió, o en qué consistió el daño, o cuál es la afectación, y esta se traduce a una cantidad económica que, en caso de ganar, el demandado tendría que pagar al docente. Es importante aquí hacer la aclaración que no es que se encuentren desprotegidos. Sí. Aquí más bien lo que se busca privilegiar, por ejemplo, en este tipo de casos, muy probablemente si yo demando por una situación de esa naturaleza, me mandarían al IJA, que es el Instituto de Justicia Alternativa. Y en esos mismos términos yo podría negociar una disculpa pública, un comunicado en el periódico, una manta fuera de la escuela, que así como hablaron mal de mí, también entonces se retracten de lo dicho.
Entonces, resarcir el daño. así es. Y al final uno podría determinar cuáles son las formas en las que quieres que se resarza el daño, si no fuera, por ejemplo, una situación económica. Y insisto, la intención no es dejarlo desprotegido, sino que haya una vía cuando es una situación con violencia y la otra vía cuando hablamos de una situación que sin violencia llegó a tener afectación en el docente. ¿Y qué tendría que hacer el docente para que su bitácora esté al 100% y que no haya ningún problema? Ya hablamos de que sí es importante actuar con el ejemplo, ser una persona ecuánime, pero ¿qué es en lo que más se equivoca un maestro? Ok, pues es bien interesante porque pues a la hora de hacer las bitácoras olvidan algunos datos, consideran por ejemplo que no deben de poner los nombres completos de los alumnos, porque luego también ahí hay un mito de que no, de ahora con puras iniciales, y hay que dejar claro que efectivamente tenemos la obligación de resguardar los datos, pero tu bitácora no la vas a traer para todos lados, ni la tiene por qué ver todo el mundo, es un documento personal. Si la bitácora tuviera que salir, pues tú haces un oficio y si te hay datos personales de los alumnos o datos sensibles, pues los podemos poner en un sobre cerrado y así se adjuntan. Entonces la primera es que puedas tú sentir la libertad de describir los hechos como van. Segundo, que procures no emitir juicios de valor, pero sí hacer una descripción detallada de los hechos en términos de cómo encuentras al alumno, de qué sucedió, de qué momento del día era, etcétera. Y tercero, que la puedan conservar. ¿Por qué? Porque yo siento que ya acabó el año y ¡pum! ¡Adiós! ¿Y qué creen? Pues resulta que hay quejas que pueden trascender en el tiempo. Hace un momento platicábamos del abuso sexual que está contemplado en nuestros protocolos, sí, y te platico que hubo una reforma a la caducidad, a la prescripción de ese delito, donde ahora las víctimas de abuso sexual infantil pueden denunciar cuando ellos quieran. Es decir, retroactivo. Así es. Si yo tengo ahorita un alumno de segundo de primaria que me platica que alguien abusó sexualmente de él y yo decido hacer caso omiso porque no me quiero meter en problemas, porque eso no pasó conmigo, porque quién sabe si diga la verdad, porque a mí no me consta, cuando el alumno crezca y él pueda denunciar, eventualmente puede decir, pues es que me estoy denunciando este delito. Lo primero que le va a preguntar la autoridad es, ¿por qué hasta ahorita, no? Y entonces él puede decir, pues es que yo le dije a mi abuelita, a mi tío, a mi prima, y o no me hicieron caso o no me creyeron, pero ahí también puede salir nuestro nombre. Y le dije a mi maestro de... Y eventualmente eso no me hizo caso. Claro, porque ahí es una omisión y nos podrían perseguir por complicidad en el delito, porque sí tenemos la obligación de denunciarlo. No les tiene que constar, no tiene que ser real. Y yo algo que les comento es que aunque Juanito mintiera a la hora de hacer una acusación de esa naturaleza, sí hay que denunciarlo porque hay que investigar por qué Juanito está mintiendo con esas cosas. O sea, ahí hay un algo que se tiene que indagar. Nosotros no lo vamos a hacer. Nuestra responsabilidad es avisar, porque hay una autoridad que lo hace. Y eventualmente hay muchos casos de éxito donde hemos podido rescatar a niños donde su red social de apoyo no ha sido suficiente para rescatarlos de esas situaciones. Entonces, el maestro es como la única esperanza que tiene el niño de efectivamente salir de ese tipo de abusos. Situación. Entonces, que no nos dé miedo. La verdad es que parte de las cosas bonitas de nuestra labor implica que podamos tener acciones de impacto verdadero en la vida de los niños. Y que podamos ayudarles con ese tipo de cosas, ¿verdad? Así es. Sí, y bueno, y además ahora, so pena de que si yo no platico, pues a lo mejor yo puedo estar jubilada, ¿no? Porque imagínate, hablamos de un niño de 6 años que cuando tenga 20 a 22 denuncie, llega y, oiga, usted fue el maestro en el año 1900 y tantos, ¿cómo? ¿Cuándo? Entonces sí sería complicado. Pues entonces, para que tengamos presente que la bitácora se debe de guardar, y en esa parte, porque por ejemplo, yo como directivo sí pido las bitácoras al finalizar el ciclo, sí se archivan durante 5 años y después de eso se vuelve un archivo muerto, pero ¿qué recomendación habría para eso? ¿Se tiene que guardar de manera personal? No, bueno, yo recomendaría que como es el escudo protector del docente, si tú como directivo me la pides, yo conserve una copia en digital o por lo menos de aquellas partes que pueden ser complicadas como esto, una denuncia de un abuso sexual infantil, un protocolo que se aplica por maltrato infantil, las pueden digitalizar, las pueden conservar y eso sería suficiente para en un momento determinado establecer que ustedes actuaron como les correspondía. Porque a veces los maestros se cambian, se van, se jubilan, ¿no? Y se van a otro lugar y ya no encontramos cómo defender. Y en el caso, por ejemplo, de que tú tuvieras una situación de un maestro que ya se fue, pues tú tienes las bitácoras para poder probar lo que sí se actuó.
Y aquí hablamos de estar juntos en el mismo barco, ¿no? Sí, o sea, lo que los elementos mencionábamos. que tú guardas van a servir para defenderlos a los dos. Pero si el maestro se lleva su bitácora cuando se vaya de la ciudad o cuando se cambie de zona o de sector y eventualmente sucede una complicación, pues a ti, al directivo, es al que van a meter en problemas para buscar el cómo se actuó en su momento. Entonces, pueden generarse copias ahora con la tecnología, podemos encontrar una forma de digitalizarlo y que cada quien se quede con una parte por si, ¿verdad? Dice mi abuelita que más vale tenerlo y no ocuparlo que ocuparlo y no tenerlo. Entonces... Sí, es correcto. Y sí, más vale tenerlos ahí bajo resguardo y es importante, sobre todo en aquellos momentos en los que hay situaciones álgidas, recordar eso, porque tal vez pueda haber una bitácora en la que no haya elementos muy interesantes, pero ahorita que dices, todo se vuelve prácticamente importante, ¿verdad? Así y eso hay que considerarlo. Así es de que si su director se las pide, pues ahí vean la forma de decirle, maestro, pues si usted va a tener la original, yo voy a tener una copia, o viceversa, con la finalidad de protegerse ambas partes. Y ya vieron que lo que les pide el director no se les pide nada por ocurrencias, no se les pide la bitácora por ocurrencia, es para defendernos ambos, pero sobre todo para defender el trabajo del docente. Y como dijo la licenciada Mayra, es un escudo y tiene que ser un escudo del Capitán América. Para todos aquellos que no quieran escribir su bitácora o que todavía no la tienen porque lo sabrá, que no la tienen, por favor, hay que ponernos las pilas con la bitácora, ¿verdad? Así es. Pues agradecer a la licenciada Mayra Enríquez por su tiempo, por darnos esta charla tan nutrida, tan interesante, pero sobre todo tan importante para todos los compañeros maestros, que creemos que el hacer bien las cosas va a ayudar mucho y va a ayudar mucho a la niñez de México. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo estuviste hoy? La verdad es que muy agradecida por el espacio. Yo considero que debería de haber más espacios así para que se abran estas charlas entre los maestros, que podamos tener certeza, que saquen esas dudas, que no se animan a preguntarle a nadie y qué mejor pues que sea en un ámbito de confianza como este. De verdad, mil gracias por la invitación y espero que las aportaciones pues hayan sido productivas para el público. Claro que sí, muy productivas, y nos gustaría otra vez que compartas dónde te podemos encontrar, cuáles son tus redes sociales. Ok, bueno, mi teléfono es 3x3-815-5039 y mi correo electrónico es mayraenriquezcapacitación@gmail.com y me encuentran en Facebook, en mi página, como Mayra Enríquez Capacitación. Cualquier cosa, cualquier duda, de verdad, con toda confianza. Insisto, a mí me gusta mucho lo que hago y sí creo en la parte preventiva. Entonces, en todo lo que yo les pueda ayudar, quedo a sus órdenes. No, y aparte yo considero que este tipo de capacitaciones ayudan muchísimo. Se le debe de invertir porque pues es conocimiento, y esa inversión nos va a quitar de muchos problemas, nos va a liberar de mucho peso, porque a veces sí hay noches que enteras que las pasamos pensando en qué tenemos que hacer y qué hay que leer. Entonces, si nos digieren la información así como tú ya la tienes, ya la conoces, pues nos va a ayudar muchísimo. Entonces, para que se animen, contacten a la licenciada Mayra Enríquez para cualquier situación de protocolos. ¿De qué más asuntos? Pues tengo de protocolos, las de herramientas legales para atender la disciplina escolar, actas administrativas y procedimientos en el órgano interno de control, todo lo que tiene que ver con bitácoras y actas de hechos, pero también le entramos a la parte de derechos humanos, si tienen quejas de derechos humanos que no sepan cómo contestar. De hecho, el siguiente ciclo vamos a estrenar un taller que se llama justamente Redacción Jurídica para No Jurídicos, donde vamos a practicar cómo responder todo eso que no sabemos, que si nos llega un citatorio del Ministerio Público, del juez, una queja de derechos humanos, una queja del nivel, que si los padres de familia me están poniendo en una encrucijada, cómo contestar para contestar de manera legal, cumplir con lo que dice la ley, pero no ponerme en una situación de vulnerabilidad. Pues entonces esta no será la única vez que invitemos a la licenciada Mayra Enríquez, y yo puestísimo para ese curso, ese taller que vas a dar, y pues agradecerte nuevamente por tu tiempo, por tu esfuerzo. Hoy nos agarró un tormentón, pero aquí estamos para que todos ustedes tengan la información, y pues muchísimas gracias. Al contrario, un placer. Un gusto, y esto fue Lado B, el podcast de todos los jueves a las 8 de la noche. Los invitamos para que nos sintonicen y sigan en Tips Educativos todos los reels que vamos a sacar de esta información tan importante que hoy tuvimos en el podcast Lado B. Y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.